Bueno, pues en esta ocasión vamos a refutar algunos mitos que se tienen por comunes en la filosofía. Y pensé estar escudriñando algunas de las páginas de internet o bien videos para encontrar algunas de las referencias que se tienen de la filosofía acerca de las personas que ciertamente o no estudian filosofía o que tienen dudas acerca de qué trata eso de la filosofía y cuáles son los mitos más comunes que se tiene de esta carrera o bien de esta disciplina del pensamiento humano. Estuve buscando entre las páginas de internet y encontré una página que es, déjenlo checo, doccity.com diagonal noticias filosofía. En fin, voy a poner el enlace aquí en los comentarios de la descripción del video y vamos a leerlos y les voy a dar mi pensamiento con respecto a qué es eso. Dice, los 15 mitos más comunes de la filosofía. Dice más abajo, la filosofía es el objeto de grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates y Confucio, quienes nos enseñaron sobre la ética mundial, la política, la religión y forma de vida. Actualmente se encuentra bajo la carga de conceptos erróneos. Vamos a ver cuáles según aquí en la página dice que son. Hoy hemos enumerado algunos de los conceptos erróneos más comunes a los que se enfrentan los estudiantes de filosofía durante y después de sus estudios. Vamos a ver si es cierto que son esos mitos comunes y vamos a tratar de desmitificarlos. El primero dice, la lógica siempre dará lugar a verdaderas conclusiones. Y eso totalmente es mentira. La lógica no da lugar a verdaderas conclusiones. Recordemos que en lógica tenemos 4 tipos de pensamientos, bueno, por lo menos en la lógica aristotélica. Tenemos los pensamientos correctos, los incorrectos, los verdaderos y los falsos. Y cualquier pensamiento puede tener la combinación de esos 4 tipos, es decir, puede haber pensamientos verdaderos incorrectos, verdaderos correctos, falsos correctos y falsos incorrectos. La lógica en esencia sirve para tratar de acomodar, de hilar, de estructurar los pensamientos humanos para que sean lo más correctos posibles, pero no necesariamente verdaderos, porque los pensamientos verdaderos, en el término concreto de la palabra, la materia que los estudia dentro de la filosofía es la epistemología. Así que ese mito es totalmente falso. Vamos con el número 2. Dice, todo el mundo que tiene que ver con la filosofía es un genio u original. Pues no sé si original, tiene algo de original la filosofía. De genio, no necesariamente, porque todos pueden hacer filosofía sin necesidad de ser unos genios, véanme a mí. ¿Se necesita cierto ingenio? Sí, porque se necesita tener una cierta capacidad de abstracción o de abstraer la realidad, que en cierta medida se logra, vamos a llamarle así de algún modo, pues estudiando matemáticas, no nada más con eso, sino con muchas variantes que pueden potencializar el desarrollo de tus procesos cognitivos hacia la abstracción. Una de ellas es las matemáticas. Por eso Platón tenía en su inscripción en la academia que no entre aquí aquel que no sepa de matemáticas, no por otra cosa, sino porque las matemáticas ayudan mucho a ese proceso de abstracción que sí es fundamental en filosofía, porque si tienes una mente muy estrecha, muy cerrada, vamos a llamarle muy básica en términos filosóficos, pues difícilmente podrás ahondar en los términos que la filosofía trata como problemas. Así que no es necesario ser un genio, ni ser necesariamente original, aunque sí hay necesidad de un ingenio y tratar de ser original con ese ingenio. Eso sí, más o menos vamos a llamarle que ese mito es un tanto real en cierto sentido. 3. La filosofía es solo una especulación sin fundamento. Es una especulación sin fundamento. ¿Qué es fundamento, no? Es decir, ¿qué ciertamente está fundamentado? Ya hasta se me apagó mi pipa. Lo que el ser humano considera que ciertamente está fundamentado porque se tiene que creer o presuponer que hay algo que lo mantiene estable, y eso es el fundamento. Eso es lo que fundamenta a cualquier pensamiento, cualquier ciencia. Pretender que hay un piso estable en el cual se va a erigir una ciencia, un conocimiento, un pensamiento. Y no necesariamente hay este piso.
porque recordemos que la filosofía, claro que trata de buscar un fundamento, pero este fundamento, la filosofía misma, si es que lo llega a encontrar, o bien la ciencia, el trabajo propio de la filosofía es deconstruir este fundamento para encontrar posteriormente que este fundamento no era un fundamento, sino que hay otro todavía más profundo, otro piso. Y después cuando se encuentra ese, deconstruirlo y encontrar otro y otro y otro, porque recordemos que siempre busca como que una causa primera o una causa última. Y por lo cual, en cierta medida, la filosofía es una especulación sin fundamento. Es una especulación, sí, y que procura encontrar fundamentos. En ese sentido, ¿es una especulación sin fundamento? Claro que debe de ser una especulación sin fundamento, porque si es una especulación con fundamento, en algún momento ahí se sesga el trabajo de la filosofía y entonces se tiene que reconstituir ese trabajo filosófico para despojar ese fundamento de lo que lo fundamenta básicamente, para volverlo a trabajar. Y básicamente es un trabajo sin fin, ¿eh? La ciencia en sí, en cierta manera, es así. La filosofía necesita forzosamente trabajar con especulaciones, es decir, los fundamentos que se plantean como paradigmas establecidos, dogmáticos o dogmatizados, es decir, que sean inamovibles, son el trabajo primordial de la filosofía por destrozarlos, por reconstruirlos y deconstruirlos. Si no fuera así, si la filosofía se diera por vencida o se quedara satisfecha con un fundamento, ahí muere la filosofía. Pues ya no habría necesidad de dudar de nada, porque pues entonces ya hay una certeza. Y con la certeza básicamente muere la filosofía. En este sentido, la filosofía es solo una especulación sin fundamento. Es necesario que sea una especulación sin fundamento para buscar un fundamento. Y cuando se encontrara, volverlo a desfundamentar. Yo sé que esto es un tanto hasta paradójico en cierta manera y un tanto confuso a lo mejor para aquellos que no están habituados al pensar filosófico, pero yo realmente creo que es así. Y si no fuera así, pues el trabajo filosófico como que pierde un tanto el sentido. En fin, vamos con el 4. Por lo tanto, ese tema 3, en esta perspectiva que lo tratamos, tiene tanto razón ese mito. 4. Al fumar un porro, se obtiene instantáneamente un doctorado en filosofía. No, porque si no tendríamos muchos marihuanos filósofos que tuvieran su nombramiento como doctores, ¿no? Digo, ciertamente hay algo de una especie de viaje que se puede entender como intelectual y que tiene que ver con como que salirse o proyectarse fuera de esta realidad en cierta medida para pues, poder entablar una filosofía o para hacer filosofía, pero no necesariamente se necesita fumar un porro, entendido como un cigarro de marihuana, y para ser doctor en filosofía mucho menos, ¿no? Se necesitan trámites legales, trámites académicos para poder alcanzar el grado de doctor, en este caso en el campo de la filosofía como en cualquier otro campo de la ciencia, pero no necesariamente se necesita un porro. Digo, puedes hacer filosofía sin drogarte de esa manera, aunque sin embargo hay algo de cierto en los filósofos que se drogan, pero no en el sentido que lo estás entendiendo quizás, de formar un porro o inyectarte heroína o jalarle una línea de cocaína, sino que el mismo cerebro, cuando encuentra algo que le extasía, que le fascina, que le causa placer, pues genera precisamente por esas sensaciones dopamina, y es lo que permite percibir como una especie de sentimiento de éxtasis, como una especie de orgasmo mental en el cual pues, uno pues vuela. Y eso es lo que provoca en este caso la filosofía, y muchas cosas lo provocan en la vida humana. En ese sentido, claro que nos estamos drogando, pero es una droga que el mismo cerebro segrega para el mismo organismo, y que ayuda a filosofar. Yo les aseguro que sí, porque cuando filosofo, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi vivencia, claro que en ese sentido se siente como una especie de éxtasis. Y por supuesto que es una droga que mi cerebro pues, me proporciona, y es por eso que se vuelve hasta adictiva la filosofía. Los que les guste la materia y la disciplina pues lo han de entender mejor. Y en ese sentido,
se desmitifica, no se necesita un porro para ser doctor en filosofía, lo que sí se necesita es mucho estudio, perseverancia e ingenio, eso sí, muchísimo, y tener una mente muy abierta y leer bastantísimo. 5. El relativismo y subjetivismo son equivalentes. Equivalentes, pero iguales no. Es decir, el subjetivismo es una corriente de pensamiento en la que está implicado, o bien que da a entender que la realidad, que el conocimiento, que lo que se puede adquirir, o el conocimiento que se puede adquirir de la realidad, entendido como la verdad, pues no existe en un sentido general. Vaya, el relativismo plantea que no hay conocimientos verdaderos, universales, sino solamente relativos a una época o a un objeto dado, independientemente del sujeto que lo piense. El subjetivismo es similar, solamente que aquí depende del sujeto, esa verdad. En el relativismo depende del objeto la verdad relativa a ese objeto, a esa época, a ese tiempo, a ese espacio, y en el subjetivismo depende del sujeto. Ya puede ser individual o colectivo, entendido como la humanidad. Uno de los subjetivistas más importantes o más mencionados de la época antigua es Protágoras de Abdera, que con su famosa frase de el hombre es la medida de todas las cosas, entendido ya sea como uno, yo como hombre, yo mido y digo lo que es la verdad de algo, y a ver, refútenmelo, ¿no? O bien lo puedo enunciar como nosotros los seres humanos pensamos que esta es la verdad, y podríamos hasta como que entrever que eso es como una verdad universal, pero no, solamente es una verdad subjetiva en términos generales humanos, pero no quiere decir que sea una verdad universal, es un subjetivismo, vaya, general, llamémoslo así, y el subjetivismo individual es que le corresponde solamente a una persona. Subjetivismo y relativismo son similares, sí, o equivalentes en cierta medida, pero iguales, no. Tienen sus pequeños puntos de diferencia, ya los mencionamos. 6. Al citar los libres pensadores, ¿te calificas automáticamente como libre pensador? No, no necesariamente, porque cuando tú citas a los libre pensadores, es decir, a filósofos o pensadores de cualquier corriente científica o de pensamiento, eso no necesariamente te hace un libre pensador. Al contrario, yo creo que te hace como un esclavo de ese pensamiento. Cuando tú te autonombras libre pensador, ni siquiera lo tienes que mencionar. Simplemente con tu propio pensamiento, al escudriñar tú solito, con tus propias fuerzas mentales y cognitivas, la realidad, es cuando logras alcanzar ese libre pensamiento. Cuando tú solamente te ciñes o te agarras o te recargas o te apoyas en el pensamiento de otros, es cuando tú no eres un libre pensador todavía. Eres un libre pensador cuando tú escuchas o lees o tratas de entender para tú reflexionarlo en tu mundo y después sacar tus propias conclusiones. Y cuando haces eso, pese a lo que pesen esas conclusiones que estás dando, es cuando te vuelves un libre pensador. Así sí, por lo menos yo así lo entiendo y yo así lo manifiesto y así lo ejerzo. ¿A veces te causa problemas ser un libre pensador? Por supuesto, porque la gran mayoría de las personas siguen una corriente o que les plantea la sociedad o la realidad o el tiempo, la época o los anuncios o muchas cosas. Y sin embargo te vuelves libre pensador cuando no necesariamente vas en contra de la corriente, sino cuando tú tratas de hacer un juicio crítico, procurando ser lo más objetivo posible según la problemática, y es cuando encuentras conclusiones que hasta a ti te parecen sorprendentes y que puede ser que te empachen, pero si la realidad se te muestra así y la enuncias y crees que es así, de esa manera, porque así te lo manifiesta la realidad, que muchas veces va en contra de lo que piensa la gran inmensa mayoría, te vuelves un libre pensador, porque defiendes ya no una postura tuya, sino una postura de cómo se manifiesta la realidad que muchos niegan. Eso es un libre pensador, según entiendo yo. Pero citar a los libres pensadores no te hace libre pensador.
7. Una especialización en filosofía es una pérdida de tiempo. ¿Y qué no es una pérdida de tiempo? Estudiar ingeniería, estudiar medicina, estudiar lo que sea, jugar videojuegos, fumar una pipa, salir a pasear con una chica, ver una película, ir a pescar, conducir un auto, dormir todo el día. Todo es una pérdida de tiempo, es decir, el tiempo se está perdiendo, se va acabando, se va desgastando. Uno no lo recupera en nada. Al contrario, yo más bien creo que estudiar una especialización, no solamente en filosofía, sino en cualquier cosa, básicamente cualquier actividad humana nos deja algo, positivo o negativo. Ojo, no bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto, positivo o negativo. Es decir, que puede influir en las demás cosas que nosotros hacemos aquí en la vida hasta que llegue el momento de nuestra muerte. Sin embargo, que una especialización en filosofía como tal sea una pérdida de tiempo, pues todo es una pérdida de tiempo en este sentido. Ahora, en el sentido que lo quiere plantear este cuestionamiento o este mito que encontré en esta página de internet, claro que no es una pérdida de tiempo. ¿Tú crees que una pérdida de tiempo es tu existencia, tu vida, lo que le diera estabilidad, lo que le procura dar sentido? Cuando todas las cosas que le procuran dar sentido, como el internet, la televisión, los amigos, al final de cuentas se extinguen, se quedan en esta realidad y uno tiene que morir. Cuando hubiera una disciplina, o hay una disciplina, que pretende darle sentido a la existencia humana, eso no es una pérdida de tiempo. Al contrario, es quemar ese tiempo de la mejor forma posible. ¿Qué más importante que tu existencia? La tuya, individual. Ahora no hablar del otro, de tus familiares, etcétera. Al final de cuentas, lo que importa eres tú. Siempre lo que importa eres tú en ese sentido. Se comienza con un egoísmo, pero después se tiene que transmitir a los demás. Y por eso no puede ser una pérdida de tiempo. Nada que pueda valer algo en ti, que pueda ayudarte a ser mejor de lo que eres hoy, no puede ser una pérdida de tiempo, y mucho menos una especialización en filosofía. Claro, al contrario, de hecho, le recomendaría que hicieran todos una especialidad en filosofía de alguno de otro modo. ¿Por qué? Porque ayuda mucho, muchísimo. A lo mejor no te hace feliz, pero por lo menos te hace libre, eso sí. 8. Vamos a concluir casi, vamos a la mitad. No hay respuestas correctas o incorrectas. Pues ciertamente no lo hay. Una respuesta simplemente es una respuesta. Te lleva por caminos distintos. La respuesta correcta te lleva por un camino y la incorrecta pues te lleva por otro. Sin embargo, vamos a un mismo punto de llegada a todos los seres humanos, que en este caso es la muerte. Que tú decidas cómo morir, al final de cuentas mueres. ¿Fue correcta o incorrecta? No, fue parte de lo que ya estaba o planeado, o que tú mismo planeaste en el universo, pero que al final de cuentas te llevó a la muerte, y es nuestro único destino. Ahora, por ejemplo, ¿es correcto que yo me raje las venas ahorita? No, simplemente es parte de las cosas que se pueden hacer en la existencia, en la realidad. Al final de cuentas, si voy a morir, puedo morir por desangrado en las venas, o atropellado por un auto, o asfixiado, o que venga un delincuente y me asesine aquí mientras estoy grabando esto, o en una cama de hospital, o simplemente de viejo, porque mis órganos ya no aguantaron por la edad que tengo. Al final de cuentas, lo correcto y lo incorrecto en este término es solamente una forma en que el ser humano trata de entender cómo la realidad se le presenta a uno, y que ciertamente es una manera muy enmascaradora de lo que la realidad realmente es en esencia, y que lo correcto y lo incorrecto en realidad no existe. Y por lo cual no hay respuesta correcta o incorrecta. Claro, no lo hay, porque no existen. 9. La finalidad de la filosofía, yo me imagino que debe decir, es tratar de encontrar respuestas a las preguntas sin respuestas. No, totalmente falso.
La finalidad de la filosofía no es encontrar respuestas, es formular preguntas. Las respuestas, claro, están implícitas en el preguntar, en el en el dudar. Pero cuando uno está dudando originariamente, claro que trata y la misma pregunta te lleva, te empuja a tratar de responder. Pero el foco crucial, la médula de la filosofía en esencia, no es la respuesta en sí, sino es la pregunta. Saber hacer la pregunta concisa, poner el dedo en la llaga, como dirían algunos, porque eso puede desembocar en que en algún momento se pudiera responder. Pero la esencia de la filosofía es el preguntar, es el dudar, más no las respuestas. Si la finalidad de la filosofía, como dice aquí, es tratar de encontrar respuestas a las preguntas sin respuestas, no. Todas las preguntas tienen una respuesta, tarde o temprano se responderán, pero en la filosofía no le interesa responderlas ya ahorita, lo que sí le interesa es preguntarlas ahorita. ¿Para qué? Para que en algún momento se puedan responder quizás, y a partir de esa respuesta, cuando se dé un argumento, volver a repreguntar. Porque es el trabajo de la filosofía, acuérdense, de construir. Siempre hacer la deconstrucción. 10. La filosofía no tiene aplicación en el mundo real. ¿Qué es el mundo real, no? ¿A qué te refieres con mundo real? ¿El mundo fáctico, material? ¿El mundo sensible? ¿Aplicación en qué términos? En términos meramente pragmaticistas, utilitarios, como un ingeniero, por ejemplo, que pone al servicio su conocimiento para crear un teléfono celular, un avión, una máquina para hacer papas, para hacer sándwiches. Pues claro que en ese sentido, pues no, estamos hablando de disciplinas totalmente diferentes en este sentido. Así como la matemática no tiene aplicación en el mundo real, la matemática en su pureza no tiene aplicación. Tiene aplicación en cuanto que se adjunta esta ciencia de la matemática con una técnica que en este caso sería la ingeniería, por ejemplo, y tiene aplicabilidad utilitarista como en este caso la tecnología. Pero la filosofía, como una disciplina distinta, un tanto similar, siendo teorética como la matemática, pues es abstracta y tiene aplicación en el mundo real en cuanto que cambia, reforma y reconforma el ser o más bien la existencia, la integridad, la esencia del ser humano. Y eso tiene que ver con la ética, y es la única forma en la que se manifiesta la filosofía y tiene una aplicación posible en la realidad. En ese sentido, ¿tiene aplicación en el mundo real? Sí. ¿Tiene aplicación en su pureza? No, y ni lo necesita. ¿Por qué? Porque afortunadamente la filosofía no necesita esa proyección como otras ciencias sí. ¿Para qué? Para ser efectiva. Tanto confusa, un tanto antimetodológica, pero al final de cuentas satisfactoria. Y recordemos que te vuelve libre. No te hace feliz, pero te vuelve libre. Y eso es genial de la filosofía. ¿Tiene aplicación en el mundo real? No, ni lo necesita. ¿Pero de qué sirve? Sirve. 11. La ciencia puede hacer el trabajo de la filosofía y más. La ciencia hace su trabajo, pero hacer el trabajo de la filosofía, no. Son dos campos totalmente diferentes. Recordemos que la filosofía tiene como principio o como objeto de estudio todas las cosas por sus últimas causas, con la razón. Es una de las definiciones de filosofía. Y la ciencia tiene como objetivo las causas inmediatas de la realidad. Filosofía, causas últimas; ciencia, causas inmediatas. Tienen objetos de estudio totalmente distintos, aunque estudian la misma cosa, es decir, la realidad y cualquier cosa de la realidad. A la ciencia le interesa saber cuáles son las causas y efectos inmediatos que tienen los fenómenos que se le presentan, pero la filosofía no. A la filosofía sí le interesa conocer las causas últimas de la realidad, es decir, encontrar los últimos fundamentos para reformularlos y refundamentarlos y reformularlos y refundamentarlos así hasta el infinito. Y por eso se vuelve una materia un tanto difícil de estudiar y difícil de dominar, porque tiene que ver con muchas cosas que la gran mayoría de la gente ni por aquí le pasan en la cabeza a lo largo de toda su vida. Y por lo cual, ¿la ciencia puede hacer el trabajo de la filosofía y más? No, hace cosas distintas nada más.
aunque trabajan en lo mismo, pero cada quien se enfoca en un campo diferente por su objeto de estudio. 12. La filosofía en su mayoría está llena de habladurías, no verificable, por lo tanto, es ineficaz y obsoleta. Si esto lo dice un ingeniero que va a hacer teléfono, por supuesto. Vaya, sin faltarle respeto a los ingenieros ni a su trabajo. Sin embargo, si se dice por desconocer en esencia qué es la filosofía, creo que es una burrada. Sin embargo, si esto lo dijera un filósofo, también sería peor tantito una burrada, porque entonces no es un filósofo, es un tecnócrata o cualquier otra cosa. ¿La filosofía está llena de habladurías? No, eso entonces no es una filosofía, solamente son chismes de lavadero. ¿Que no son verificables? Son chismes de lavadero. ¿Es ineficaz y obsoleta? Claro que no. La filosofía es eficaz y no es obsoleta, está vigente. Desde que se inició el hombre hasta que muere el hombre y se extinga, va a estar vigente la filosofía. El hecho de que no se hable de ella en todos los lugares no quiere decir que esté obsoleto algo. El hecho de que tú no te des cuenta cada rato que estás respirando no quiere decir que sea obsoleto el aire, solamente que no eres consciente a cada momento de ello. Cuando tú entras en conciencia de ello, y que más que nada entras en conciencia de ello, es cuando te falta el aire, cuando estás bajo el agua o te están asfixiando, y entonces te das cuenta que sí era necesario, indispensable, pero en tus actividades cotidianas ni te das cuenta de todos los días que estás respirando porque no eres consciente de ello. Es algo similar con la filosofía. Si te haces consciente de ella todos los días en tu vida, te das cuenta que está vigente en todo momento. De hecho, este pensamiento de que está obsoleto es lo que ha llevado a la crisis en la ética que se tiene en toda la humanidad y que la estamos sufriendo y padeciendo todos los seres humanos de este siglo XXI. Y algún día ojalá y cambie esta mentalidad y estas preguntas ni siquiera vengan al caso. Y ojalá se vea la filosofía como vigente, porque eso la volvería a encumbrar para así dirigir ciertamente pues la conducta del ser humano a partir de una connotación ética. Así que, ¿obsoleta? No. ¿Ineficaz? Tampoco. ¿Habladurías? Chismes de lavadero. Recordemos que la filosofía tiene métodos y tiene técnicas también. Es decir, ¿es una ciencia a la par que una disciplina? Claro. ¿Es rigurosa y exacta como la ciencia entendido como biología, química? No. Sin embargo, es una ciencia porque tiene conocimientos sistematizados. Eso lo hace en cierta medida una ciencia. 13. De alguna manera la filosofía solo es útil hasta que la ciencia interviene. Miren, la filosofía es útil siempre, solamente que no en el sentido utilitarista, como ya lo mencionamos. La ciencia tiene que intervenir, claro, porque siempre hay dos pasos, en este caso, la reflexión, que es la filosofía, y luego la praxis, que es poner en práctica el pensamiento. Un pensamiento sin práctica no tiene sentido de ser pensado. Una práctica sin pensamiento pues no tiene fundamentos por el cual se están haciendo las cosas. Y por eso tienen que ir de la mano siempre la ciencia entendido como las ciencias prácticas y la filosofía entendido como una ciencia teórica o teorética. Es como decir que las matemáticas ya no tienen sentido después de que haces el teléfono, después de que construyes el edificio. Claro que tienen sentido y siguen fundamentando esa construcción, solamente que no la puedes ver. Los cálculos matemáticos no los puedes ver en la columna de concreto. Es exactamente lo mismo. La filosofía no la puedes ver en las ideologías que están vertidas en la sociedad, pero ahí detrás del telón está la filosofía y sigue sosteniendo a la humanidad. Solamente que los seres humanos, como no lo ven, como no es inmediato, como lo que propicia la ciencia, pues por eso piensan que no existe. O que bien, que hay un punto A, filosofía, punto B, ciencia, y entonces filosofía ya deja de ser útil. No. Recordemos, dice, de alguna manera la filosofía solo es útil hasta que la ciencia interviene. Siempre es útil la filosofía. Si la filosofía terminara donde comienza la ciencia y la ciencia fuera ciega sola, ¿qué sería de nosotros? De hecho, es uno de los problemas que ha estado pasando hoy en estas épocas, y no dudo que desde hace mucho tiempo. Cuando la ciencia toma el camino y el sendero de la humanidad sin una reflexión filosófica
de sus postulados, de sus fundamentos, de sus alcances y sus deberes, se vuelve una deshumanización bárbara. El rey dinero, el rey tecnología, el rey deshumanización, y la ciencia siempre tiene que ser una actividad que acompaña a la filosofía, es decir, que haya un seguimiento estructural, sistematizado de los conocimientos que se estén buscando, en este caso en el campo de la filosofía. Vaya, la filosofía y la ciencia tienen que ir de la mano, no puede entrar una y después entrar otra, porque todo científico siempre tiene que ser filósofo a la par, a la vez también. Vamos con las últimas dos. 14. Si no sabes si algo es verdad, sin duda será una verdad subjetiva. No necesariamente. El hecho de que tú no sepas algo no quiere decir que de ti dependa saberlo o no, sino porque a lo mejor no es verdad. Y el no ser verdad no lo vuelve una verdad subjetiva. Es posible que sea subjetiva, pero puede que no sea verdad. Por ejemplo, yo no sé que aquí del otro lado de la ventana hay a lo mejor un alien verde con alas azules. Y como yo no lo sé, puede ser una verdad subjetiva según la persona que lo mire o que yo lo mire. Simplemente puede ser también falso. Una verdad subjetiva, recuerden que depende del sujeto. Y si para mí es verdad que está el alien acá y que me espanto con él, entonces se lo vuelve una verdad. No. Pues yo también puedo decir que aquí está como un ángel parado de un lado mío. Y eso no necesariamente tiene que ser cierto. Por lo cual, ni verdad subjetiva ni universal, puede ser una mentira también. Y 15, vamos con la última. Por último, pero no menos importante, si nunca has hecho un trabajo o análisis de un filósofo conocido, no eres digno de considerar, yo me imagino, ser un filósofo. Claro que no. Ser filósofo no es estudiar a filósofos. Ser filósofo no es conocer la historia de la filosofía. Ser filósofo es filosofar. Así como ser carpintero es trabajar la carpintería, más no carpintero es haber talado todos los árboles y conocer todas las maderas posibles, no. Es decir, es parte del trabajo, claro. Hacer filosofía tiene mucho que ver con empaparte de lo que han dicho los demás para tener conocimientos y saber qué problemas hay dentro de la rama de la filosofía y poder como que desarrollar tu intelecto para poder tener un criterio en algún día. Es decir, sirve, pero el hecho de que nunca estudies a un filósofo no te quita el mérito de que puedas llegar a hacerlo. Muchos dicen que no son filósofos simplemente porque no tienen un título profesional o porque es un grado tan alto que es inalcanzable y que solamente cuando mueres eres un filósofo. Mientras estás vivo eres un pensador o un amante de la filosofía o estudiante de la filosofía. Un filósofo en estos términos nunca se llega a alcanzar. Todos somos estudiantes de filosofía en este sentido, que nos gusta acercarnos a ese mundo de saber, pero sin embargo jamás llegarlo a culminar porque es imposible. Pero estudiar a filósofos en los libros, eso no te hace filósofo. Sócrates, por ejemplo, vamos a imaginar los primeros filósofos. No había filósofos anteriores a ellos. Y como no habían estudiado ninguno, entonces no eran filósofos. Entonces, ¿cómo se hicieron filósofos? No, ser filósofo se hace filosofando, reflexionando, pensando, dudando. Así, y por eso cualquier persona puede ser filósofo. De hecho, es filósofo. Los niños son los primeros filósofos que existen. Así que, no es cierto. Si tú quieres ser digno de ser filósofo, simplemente duda, piensa, razona. Y por lo tanto, en ese camino vas a tratar de conocer más y por lo cual vas a empezar a leer filosofía, vas a empezar a leer ciencia, a dudar de las cosas, a interrogar, a criticar y a veces hasta meterte en problemas. ¿Por qué? Porque obviamente vas a empezar a pensar más allá de lo que la gran mayoría de las personas observan en la realidad. En fin, pues ojalá les haya gustado este video de los 15 mitos más comunes de la filosofía que encontré en esta página de internet. Esperen el otro video donde checaremos mitos y banalidades de filosofía, qué sé yo. Ya encontraré más información que criticar aquí de internet y les daré mi punto de vista. Pues nos vemos hasta el próximo video y no lo olvides,
a dónde vas cuando dices que vas. Si te gustó el video y quieres apoyar a la divulgación de la filosofía, deja tu comentario, suscríbete y dale like para que este foro crezca.